Y ahora vamos a hablar de un concepto que se deriva de la depredación y se deriva también del concepto de red trófica que esbozamos el otro día. Es un concepto muy potente, que es el concepto de cascada trófica. Nos va a permitir, este concepto nos va a permitir entender en qué medida las relaciones de depredador-presa se propagan dentro de un ecosistema, dentro de una red trófica, y pueden generar dinámica homeostática de funcionamiento estable del sistema en su conjunto, y afectar incluso a cuestiones geomorfológicas, ¿no? De una manera rigurosa, la cascada trófica se definiría como eso que tenéis ahí, una modificación sustancial de las poblaciones de herbívoros y de plantas, e incluso de la geomorfología, como consecuencia de cambio en las poblaciones de elementos fundamentales de la red trófica, que son los depredadores apicales, los depredadores más importantes, los que están, digamos, en la cúspide de esa pirámide, que se usa muchas veces para representar una red trófica. La idea de pirámide es algo que ya está en desuso. Antes se creía que efectivamente era una pirámide, ahora lo vemos más como una red, como una madeja de relaciones en la cual hay distintos oficios dentro de los organismos que la pueblan. Hay oficios de fotosintetizadores, hay oficios de herbívoros, de depredadores y de superdepredadores. Bueno, pues las cascadas tróficas nos permiten ver cómo de importante qué consecuencias tiene esa red trófica, y lo vemos de una manera que puede ser un poco edificante, que consiste en decapitar esa cascada trófica, eliminar a los principales depredadores. Las cascadas tróficas se comenzaron a estudiar a raíz de una serie de eventos que ocurrieron en Yellowstone, en Estados Unidos, y para que lo expliquen mejor, vamos a ver un vídeo donde se cuenta esto de las redes tróficas de una manera épica. Entonces os voy a poner un vídeo. Si no lo veis bien o no lo oís bien, pues lo veis vosotros en vuestro ordenador, ¿vale? Y cuando acabe seguimos, ¿ok? ¿Dónde está mi cursor ahora? Se me ha ido el cursor, me cachis. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers
provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Bueno, ¿seguís por ahí? Sí. Bien, pues lo explica claramente el vídeo, además con una dosis de épica y de romanticismo que dan ganas de irse corriendo a Yellowstone. Bueno, pues por primera vez en esta asignatura constatamos explícitamente cómo el funcionamiento de un sistema biológico afecta a la geomorfología de un paisaje. Es la primera vez que se nos quedan estrechos los límites de esta disciplina, que es la ecología, y empezamos a necesitar saber cosas sobre geomorfología, sobre erosión, etcétera, etcétera, ¿no? Las cascadas tróficas son un ejemplo buenísimo de cómo esa interdependencia de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones rige y condiciona el funcionamiento de los sistemas ecológicos. Aparte de la componente épica que ha contado este señor en el vídeo, aquí os pongo algunos ejemplos de lo que ocurrió cuando, una vez que se decapitó esa red trófica, volvieron a entrar los lobos y se reintrodujeron. Bueno, es básicamente lo mismo que ha dicho el vídeo, solo que con algunos datos numéricos más cuantitativos. Y esta gráfica procede de un artículo que podéis descargar aquí. Y se observa cómo desde los años 90 y tantos, en los que se reintrodujeron las poblaciones de lobos, estas poblaciones ha sufrido un vaivén y se ve claramente cómo ha habido un descenso en las poblaciones de alces, cómo se ha reducido el ramoneo en distintos tipos de ecosistemas, cómo la altura de los aspen, que son aspen es aliso, creo. Sí, pues ha aumentado significativamente, también la de los chopos, los sauces, como veis aquí, el tamaño del área, del anillo de crecimiento de los sauces, las poblaciones de beavers son castores, de bisones, en fin, claramente hay un efecto cuantitativo o mesurable cuantitativamente de la introducción de las poblaciones de lobo en Yellowstone. Y aquí algunas fotos que son también bastante reveladoras, el mismo paisaje en el año 97, en el 2001 y en el 2010. Y veis cómo hay un proceso de matorralización, hay un proceso de incorporación de matorral leñoso y de vegetación leñosa en general a la vegetación, como consecuencia de que las poblaciones de ciervo y de grandes herbívoros pues, están siendo controladas por los depredadores, en este caso por el lobo, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otro esquema parecido, otro más
más artístico y más bonito. En definitiva, las cascadas tróficas son un ejemplo buenísimo de cómo de importante es la red trófica en un ecosistema, y en concreto en un ecosistema como un espacio protegido como Yellowstone. Son las 2:21 ya. A ver, bien, entonces, antes de hablar un poquito del dingo, quiero que reflexionéis un poco sobre esta imagen que os pongo yo aquí. Tenéis un mapa a la izquierda de Yellowstone y un mapa a la derecha de Andalucía Oriental. Y tenemos, bueno, he elegido Andalucía Oriental porque una zona es Andalucía, un sitio que en teoría conocemos. Los dos mapas están a la misma escala y quiero que observéis el tamaño del área protegida de Yellowstone y el tamaño de los espacios naturales protegidos de Andalucía Oriental. Y quiero que pensemos sobre qué pasaría si se reintrodujera el lobo en nuestra región. Quiero que penséis sobre cómo, por qué han pasado en Yellowstone las cosas que han pasado y si pasarían aquí cosas parecidas o diferentes si reintrodujéramos el lobo en Andalucía Oriental, que es la zona más montañosa de Andalucía y donde más probabilidad es que haya lobo. O al menos un ecosistema lo más parecido al de Yellowstone. Una pregunta. Dime, Belén. ¿La zona protegida de Yellowstone ya estaba protegida antes de reintroducir al lobo? Sí. El lobo se reintrodujo en el 90 y tanto y el parque de Yellowstone debe ser de primero de siglo, 1900 y poco, o sea que sí está. Vale. ¿Vale? Quiero que penséis, o sea, las claves para reflexionar sobre esto tienen que ver con el grado de antropización del medio. Entonces quiero que vayáis con Google Maps a los dos sitios y que veáis cuánta superficie natural hay aquí y cuánta superficie natural hay aquí. Y que penséis qué sentido tiene o qué diferencia obtendríamos si reintroducimos lobo en un sitio y si reintroducimos lobo en otro. ¿Vale? Quiero que penséis sobre eso y ese es el ejercicio de reflexión de esta semana, que la voy a poner en el Moodle, pues espero que ahora después de comer por la tarde. ¿Vale? Vale. Bien, entonces vuestras reflexiones tienen que ir orientadas a eso, a decir, imaginaros qué pasaría, pues podéis decir, pues pasaría igual que en Yellowstone, pues que las poblaciones de ciervos se controlarían, las de cabra montés, y tendríamos pues un sitio con más vegetación, la verdad, bueno, eso o no, o esto es un desastre, pues, en cualquier caso que reflexionéis, ¿vale? Bien, las cascadas tróficas son fenómenos que están ocurriendo en muchas situaciones diferentes. Otra también muy estudiada es la del dingo en Australia, que no voy a detallarlo, solo porque ya no tenemos casi tiempo, pero sí quiero que le echéis un ojo a esto. Aquí hay un pequeño vídeo que está en Twitter en el que te cuenta pues, el asunto del dingo. No sé si lo conocéis. El dingo son perros asilvestrados que, bueno, no son perros en realidad, es un animal salvaje, pero que se comporta como un perro. El caso es que atacaba al ganado y los australianos, que para esto son muy suyos, decidieron cortar por lo sano haciendo una valla de unos 3.000 kilómetros que recorría el país de norte a sur para impedir que los dingos llegaran a ciertas zonas y atacaran al ganado, ¿no? Y cuando se eliminó el dingo, pues provocó una cascada trófica. Tuvo una serie de consecuencias. Aquí tenemos, de aquí a la izquierda es donde hay dingo y de aquí a la derecha es donde no hay dingo. Y eso generó una serie de cambios en la geomorfología, en el paisaje también. Primero en la vegetación y luego en el paisaje. Aquí tenéis un par de artículos si queréis leer sobre el tema. Y para terminar, vamos a volver un momento a Bensim, a la práctica sobre simulación, porque hay un ejemplo aquí muy bueno sobre la cascada trófica del Yellowstone, de la reintroducción de Yellowstone, del lobo en Yellowstone, hecha con Bensim, ¿vale?
Entonces, podéis echar un ojo vosotros con más detenimiento. Yo no voy a profundizar, solamente quiero enseñaros el modelo de Vensim que se ha hecho para simular el funcionamiento o sea, el proceso de cascada trófica en Yellowstone, ¿vale? Entonces yo voy a ir aquí añadiendo módulos como los que ya conocemos, ¿veis? Estos son módulos parecidos a los que hemos estado viendo en la sesión anterior. Tenemos una variable de estado, que en este caso es el tamaño de la población de lobos, el número de lobos, los lobos que nacen y los lobos que mueren, ¿veis? Y aquí tenemos la situación antes de 1900, antes de que los lobos en Yellowstone fueran aniquilados. Tenemos otro módulo con las poblaciones de grandes herbívoros, de alces y ciervos, y vemos las relaciones que hay entre ellos. Vemos que las poblaciones de lobo y de herbívoros están relacionados de esta manera. El modelo que usa aquí es distinto al que estamos usando nosotros, pero bueno, la filosofía es la misma. Y vemos como de repente hubo una tasa de exterminación del lobo, fueron erradicados, igual que se fueron erradicados muchos grandes depredadores en muchos países, porque creían que eliminando a los depredadores, a las poblaciones de presas le iría mejor y por tanto habría más caza. Eso es algo muy discutible y bueno, ha tenido las consecuencias que hemos visto. Aquí luego hay otro modelo en el que se incorpora la relación entre las poblaciones de los herbívoros y las dinámicas de crecimiento de los sauces y de la vegetación de ribera, y cómo esas se transforman en individuos adultos. A partir de ahí generamos una variable que es el número total de árboles, el número de árboles por tipo de vegetación. Luego incorpora otro módulo con los... Ay, nunca me salen, los beavers, los castores. Y cómo se relaciona con eso, en fin, y así ahora aparecen los pájaros. Veis cómo se va construyendo un modelo muy complejo, mucho más complejo de lo que nosotros somos capaces de hacer. Aquí, hasta que llegamos aquí a los scavengers, que son los carroñeros, las relaciones que se establecen entre uno y otro. Y tenemos un modelo tremendamente complejo que simula esa cascada trófica, simula el comportamiento de un sistema complejo, de una manera no espacialmente explícita, pero sí bastante potente desde un punto de vista numérico. Con un modelo como este, eventualmente se puede simular y generar gráficas parecidas a las que hemos visto aquí. Porque estas variables que muestran el tamaño poblacional de los lobos, de los ciervos y demás, se pueden incluir dentro del modelo y se pueden simular esa gráfica, como hemos simulado nosotros el crecimiento del lince y del conejo. ¿Vale? Obviamente no os voy a pedir que hagáis un modelo como este, ni muchísimo menos, pero sí que quiero daros un hilo del que tirar. Es como pues, un hilo del que tirar y que en algún momento vosotros pues, podáis ser capaces de construir modelos como estos. Estos modelos, la complejidad de estos modelos son modelos complejos porque son grandes, no porque haya conceptos complejos en ellos. Si os fijáis, los cajones que se repiten son los mismos siempre, son muy parecidos. Las reglas de simulación que hay que conocer son prácticamente las mismas, ¿vale? O sea, la complejidad está en ir añadiendo nuevos cajones y en ir modificando los parámetros que describen cada uno de esos cajones. ¿Alguna pregunta? ¿Habéis muerto de hambre como consecuencia de... Yo tengo una pregunta. ¿Esto último ¿Sí? estará en el PowerPoint que cueles? Sí, O sea, eso, lo del modelo que se iba relacionando. sí, eso está. Vale, Eso lo tiene en el Moodle ya y vale. está en el Moodle y en el PowerPoint también habrá un enlace a ese modelo, ¿vale? Así que Vale. podréis verlo vosotros con detenimiento. Bueno, y ahora un minuto y ya, aunque son las 2:30 ya, solamente un minuto para deciros cuatro, que me faltaba contaros en relación a la depredación. Y quiero insistir en contároslos porque igual os resulta útil
para el trabajo general, porque son ideas que, bueno, pues pueden ser potencialmente interesantes. El primero sobre depredación es el papel que nosotros jugamos como depredadores en la biosfera. Y aquí os traigo un artículo que es de hace unos años en el que se muestra como resultado principal el papel que juegan los humanos como depredadores. Aquí tenemos la tasa relativa de explotación de organismos y aquí está este cuadro naranja en lo que hacen los animales, como el peso que tienen los animales depredándose uno a otro. Y lo otro es el efecto que tienen los cazadores humanos. Estos son los cazadores humanos y los pescadores humanos. Nosotros cazamos una cantidad equivalente de herbívoros a lo que cazan todos los demás seres de la biosfera. Y cazamos muchísimos más carnívoros que toda la biosfera y muchos predadores apicales que toda la biosfera, pero como 3 o 4 veces más, bueno, 10 veces más casi. Y en cuanto a pesca, es muchísimo más dramático. Es decir, pescamos muchísimos herbívoros, mucho más que todos los demás juntos, muchísimos carnívoros y muchísimos depredadores apicales del mar. Es decir, nuestro efecto en la biosfera es órdenes de magnitud, un orden de magnitud, casi 2 órdenes de magnitud más grande que el de todos los demás seres que cazan y pescan en el planeta Tierra. Esto excede cualquier capacidad de comprensión y de contención y la ecología no tiene respuesta a esto. La respuesta a esto viene de otras ciencias también, viene de la sociología, viene de la filosofía y nos acerca un poco más a este concepto que yo he comentado alguna vez, que es el de la socioecología, que es cómo demonios, con perdón, gestionamos esto y vivimos en un mundo, podemos coexistir con otros colegas de planeta como son el resto de los organismos. No tenemos respuesta a esto todavía. La depredación también es muy importante en cuanto al manejo de especies en peligro de extinción. Si hay especies que están en peligro por razones relacionadas con la depredación, pues es importante tener en cuenta esto. Un ejemplo de esto es el lince ibérico. El lince le va fatal ahora porque es un hiperespecialista que caza conejos, solamente se caza conejos, y ha estado al borde de la extinción porque se le cazaba mucho y porque había un declive en las poblaciones de sus presas, por varias razones. Una de ellas es porque el conejo se cazaba de manera insostenible y porque había enfermedades que afectaban a las poblaciones de conejos. O sigue habiendo poblaciones que afectan a las poblaciones de conejos. Así que el manejo de esta especie requiere incidir en la depredación. ¿Cómo? Pues fundamentalmente mejorando las poblaciones de conejos que son la presa de este animal. Otro ejemplo buenísimo de aplicación de la depredación a la gestión de los recursos es el control de depredadores para aumentar las poblaciones de presa. Eso lo hemos comentado antes, es tremendamente controvertido. Consiste en que al reducir el número de depredadores se cree que esto aumenta las poblaciones de presa. Eso no pasa siempre así, de hecho puede generar problemas laterales, como hemos visto antes. Si quitan los lobos de Yellowstone, los ciervos aumentan mucho, los humanos no pueden cazar tantos ciervos o no es fácil, por tanto al final provocan problemas de erosión, es decir, provocan problemas ecosistémicos importantes. No voy a detallarlo más, aquí tenéis algo más de información que ya vosotros lo miráis con más tiempo. Y por último, el control biológico, que es una estrategia tremendamente interesante para controlar plagas agrícolas o forestales mediante la incorporación de depredadores naturales de las mismas. Esto es algo que es muy utilizado, cada vez más utilizado, es un aliado de la agricultura ecológica, tiene múltiples ventajas. Una de ellas es que no hay efectos nocivos colaterales, puesto que estamos introduciendo un depredador específico de una plaga. Imaginar una polilla que se come unos frutos o un animal que es parásito de unos peces en una piscifactoría, pues nosotros introducimos el animal que es depredador de esa plaga. Y otra ventaja es que se limita el uso de pesticidas, pero al mismo tiempo tiene grandes desventajas. Todo tiene... el problema no es la herramienta, sino el uso que hacemos de la herramienta. Esto lo dijo Einstein, creo, en su momento, que el problema no es la herramienta, sino cómo la usamos. Un bisturí puede usarse para curar, para operar a alguien, pero también para acuchillar a alguien, ¿no? Así que no es buena idea juzgar a las herramientas como tal, sino cuestionar el uso que se da de las mismas. En el sentido del control biológico, tiene múltiples desventajas o problemas, ¿no? Uno de ellos es que la especie que se introduce puede naturalizarse y expandirse y convertirse en una especie invasora.
Eso en Australia ha pasado muchas veces, una de ellas con un sapo que se introdujo para controlar un escarabajo que comía caña de azúcar y ahora resulta que ese sapo introducido amenaza a las poblaciones naturales de sapo. En Australia, los australianos les gusta mucho hacer estas cosas, pues ha habido muchos experimentos de introducción de animales y no han terminado bien, muchos de ellos, ¿no? Em, em, bueno, sin ir más lejos, nosotros tenemos ahora problemas con el lince porque en Australia introdujeron una enfermedad para acabar con los conejos, que introdujeron los europeos hace siglos. Esa enfermedad no acabó con los conejos en Australia, pero sí acabó con los conejos en el resto del mundo. Con lo cual, pues tenemos múltiples problemas. Así que mensaje de finalización de la sesión de hoy, que ya tenemos mucha hambre, es que la aplicación del conocimiento sobre la depredación a problemas ambientales debe hacerse con sentido común. Es decir, el mensaje es el de siempre. Pensemos y no actuemos con el corazón u otro órgano, sino con el cerebro. Una pregunta. Dime, bien. ¿En el control biológico entraría lo de las plantas? Me refiero, poner plantas en cultivos para que no se coman los cultivos. Lo que has dicho, el ejemplo de la polilla, Sí. que se come una planta que tú estás cultivando, pero para que no se coma esa planta, le pones como otra planta debajo o al lado. Sí. Sí, eso sería una forma de control biológico muy suave y muy tenue. Eso se hace en agricultura ecológica, se ponen plantas aromáticas y demás que liberan sustancias y evitan que las plagas predominen tanto. Sí, eso entraría dentro del control biológico. Eso nos lleva, hay un mundo enorme de eso, es que no nos da tiempo a verlo todo, chicos, pero hay un mundo apasionante en la agroecología. Y hay muchísimas opciones de desarrollo de agricultura usando técnicas parecidas a esas. ¿Eso podría ser tema de trabajo? Sí, claro. Vale. Si cambiáis alguno de tema, y hay dos artículos, dos propuestas, me decís, oye, la que vale es la última, o esta, me mandáis un correo, ¿vale? Vale. Bueno, pues si no tenéis más cosas que decir.